Mi matrimonio fue planeado por mi prima y esposo para quitarme todo mi dinero con un divorcio ventajoso. Nunca imaginé que mi vida, que siempre había creído tranquila y feliz, terminaría siendo digna de una novela de intriga llena de engaños y traiciones. Durante 3 años pensé que mi matrimonio con Tomás era perfecto. Desde el principio, todo fluyó de manera tan natural entre nosotros que parecía el destino. Nos conocimos en un concierto. Recuerdo que me fascinó su sonrisa y la manera en que parecía tan atento a cada palabra que decía. No pasó mucho tiempo antes de que me pidiera salir, y nuestra relación creció rápidamente. Con el tiempo, me convencí de que era el amor de mi vida. Crecer sin padres no había sido fácil. Mis padres murieron en un accidente cuando yo apenas tenía 6 años, y fue mi abuela quien se encargó de criarme. Ella era una mujer fuerte, llena de amor, y me dio todo lo que necesitaba, tanto material como emocionalmente. Cuando falleció hace 5 años, me dejó prácticamente toda su herencia, el 80% de su fortuna, incluidas propiedades y bienes de gran valor. El resto fue para mis tíos, quienes nunca parecían preocupados por ella en vida, algo que siempre le dolió profundamente. La fortuna nunca significó nada para mí comparada con la pérdida de mi abuela, pero sabía que su intención era asegurar que estuviera protegida en el futuro. La vida con Tomás era maravillosa, o al menos eso creía. Pero hace unas semanas, noté que algo había cambiado. Solía llegar tarde a casa y, cuando finalmente estaba conmigo, decía estar demasiado cansado para pasar tiempo juntos. Intenté no darle importancia al principio, pero su comportamiento se volvió cada vez más frío y distante. Comencé a preguntarle si algo le molestaba, si estaba preocupado por el trabajo o si había algo que quisiera compartir conmigo. Siempre respondía con evasivas. Después de varias semanas así, decidí confrontarlo directamente. Nunca estuve preparada para lo que me dijo. Con una expresión seria y distante, me acusó de haberle sido infiel. Su declaración me dejó sin palabras. Jamás en mi vida había hecho algo que pudiera interpretarse como una traición a nuestra relación. Cuando le pedí explicaciones, sacó unas fotos de su teléfono que, según él, eran la prueba de mi infidelidad. En las imágenes aparecía yo en el gimnasio, aparentemente besando a un hombre. Observé detenidamente las fotos y me di cuenta de que todo era un malentendido. El ángulo en el que habían sido tomadas daba la impresión de algo que nunca sucedió. Le expliqué esto con desesperación, pero él simplemente negó con la cabeza y dijo que ya no podía confiar en mí. Esa misma noche, Tomás hizo las maletas y se mudó a un departamento mientras tramitábamos el divorcio. Estaba devastada. No solo por el hecho de que mi esposo pensara que era capaz de traicionarlo, sino también porque parecía tan decidido a creer en algo que no era cierto. Una pregunta comenzó a rondar mi mente: ¿de dónde había sacado esas fotos? Parecía claro que alguien las había tomado con la intención de destruir mi matrimonio, y esa persona tenía que estar lo suficientemente cerca como para pasárselas a Tomás. Decidí visitarlo en su nuevo departamento para intentar hablar las cosas con calma y entender qué estaba ocurriendo. Cuando llegué, lo último que esperaba era que fuera Clara, mi prima, quien abriera la puerta. Nos miramos con sorpresa, pero antes de que pudiera decir algo, Tomás apareció detrás de ella. Su presencia confirmó mis peores sospechas. Les exigí una explicación, pero él solo dijo que Clara había estado ahí para apoyarlo emocionalmente durante todo este proceso doloroso. Las piezas comenzaron a encajar. Clara siempre había sido distante conmigo, y después de la muerte de mi abuela, su resentimiento se había vuelto más evidente. Ahora parecía que ella estaba aprovechando esta situación para acercarse a Tomás. A pesar del dolor, decidí mantener la calma y centrarme en descubrir la verdad. Comencé a seguir mi intuición. Pedí las grabaciones del gimnasio, y ahí estaba. Clara había sido quien tomó las fotos que Tomás usó como prueba. Furiosa, confronté a Clara, pero ella lo negó todo, diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Me sentí sola y traicionada. Con mis amigos más cercanos viviendo lejos, recurrí a una vieja compañera de la universidad para desahogarme. Mientras tomábamos unas copas de vino, le conté todo lo que estaba pasando. Fue entonces cuando mi amiga dijo algo que cambió todo. Me comentó, de manera casual,
que había escuchado a Clara presumir en la universidad que me había presentado a Tomás. Al principio, pensé que mi amiga estaba confundida. Yo recordaba perfectamente haber conocido a Tomás en un concierto, no a través de Clara. Pero cuando insistió, algo comenzó a hacerme ruido. Si Clara había dicho eso, significaba que conocía a Tomás antes de que yo lo conociera. Llené los vacíos de la historia preguntando a antiguos compañeros de la universidad de Clara. Lo que descubrí fue desgarrador. Clara y Tomás habían estado saliendo durante meses antes de que yo conociera a Tomás. Todo fue un plan orquestado desde el principio. Clara había presentado a Tomás en mi vida para que él pudiera acercarse a mí y, eventualmente, obtener acceso a la herencia que me dejó mi abuela. Cuando recibí los papeles de divorcio, todo quedó claro. Tomás exigía más del 60% de mis bienes alegando daños y perjuicios por mi supuesta infidelidad. Contraté a un investigador privado que logró reunir pruebas de la relación de larga data entre Tomás y Clara. Habían compartido viajes, cenas románticas y hasta vacaciones juntos, todo mientras fingían ante mí que no se conocían. El juicio fue intenso. Tomás y Clara me atacaron con todo, intentando destruir mi reputación, pero las pruebas hablaron por sí solas. El momento crucial llegó cuando el mejor amigo de Tomás confesó que, en su despedida de soltero, había escuchado a Tomás presumir de su plan para casarse conmigo y quedarse con mi fortuna, algo que dejó en el olvido debido al alcohol en sus venas, pero que recordó ahora que había escuchado del juicio. Esa confesión cambió todo. Tomás fue sentenciado a 6 años de prisión y Clara a 4 por difamación e intento de fraude. A pesar de ganar el caso, lo que más me dolió fue la traición de 2 personas que alguna vez fueron parte importante de mi vida. Ahora, estoy trabajando en reconstruir mi confianza y mi tranquilidad, sabiendo que cada día que pasa estoy un paso más cerca de sanar. Después de meses de terapia y dedicación a mí misma, finalmente pude encontrar algo que había perdido hace mucho tiempo: mi amor propio. Me tomó mucho esfuerzo, pero aprendí a reconocer que yo soy suficiente, que merezco amor genuino y, sobre todo, respeto. Pasé semanas enfrentándome a mi reflejo, perdonándome por confiar en personas que no lo merecían y recordándome que mi valor no depende de las acciones de otros. En ese proceso de sanar, surgió algo inesperado. Todo comenzó de manera inocente. Durante el juicio, el ex mejor amigo de Tomás, Diego, había sido el único que se atrevió a hablar con la verdad, aportando esa confesión clave que desenmascaró todo el plan de Tomás y Clara. Después de eso, y como si la sinceridad en un mundo tan gris fuera algo magnético, empezamos a mantener contacto. Todo fue casual, mensajes esporádicos para preguntar cómo estaba, charlas ocasionales sobre el progreso del caso, y de vez en cuando salíamos a tomar algo, sin pretensiones, solo para despejar nuestras mentes. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño café en la ciudad, Diego se atrevió a decir algo que me dejó sin palabras. Con los ojos llenos de honestidad, me confesó: siempre pensé que eras demasiado inteligente y bonita para Tomás. Cuando él me dijo que te había encontrado, me alegré por él, porque pensé que había tenido suerte de encontrar a alguien como tú. Y ahora me doy cuenta de que debía hablar antes, contar lo que sabía. Si lo hubiera hecho, quizá no habrías pasado por todo esto, y lo siento tanto por haber callado. En ese momento, sentí que mi corazón se encogía, pero no de dolor, sino de una calidez inesperada. Sus palabras no eran una disculpa vacía, sino algo genuino. Intenté consolarlo, asegurándole que nada de esto había sido su culpa, que las decisiones y traiciones de Tomás y Clara no eran su carga para llevar. Pero entonces, él añadió: tal vez no puedo borrar lo que pasó, pero puedo prometerte algo: de ahora en adelante, quiero que las cosas sean mejores para ambos. Quiero que veas que mereces más, y espero poder ser parte de eso, si me dejas intentarlo. No esperaba nada de esto, y sin embargo, no pude evitar sonreír. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hacía sentir vista, escuchada, y realmente valorada. No era un príncipe rescatándome de una torre, era alguien con su propio pasado y sus propios errores, dispuesto a caminar conmigo hacia un futuro más luminoso. No sé qué nos depara el destino, pero por primera vez en años, no tengo miedo de descubrirlo. Si te ha gustado mi historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo video.